Por Él podemos estar aquí hoy en este día. Y literalmente, porque sin Él no somos nada. Hace unos días pasé por un quebranto de salud y decía esto, ¿no? Señor, sin ti no somos dueños de nada. Pensamos que tenemos el control de algo, que somos dueños de nuestra propia vida, y hasta el momento que el Señor nos deja, yo le decía a una hermana, como nosotros cuando somos padres, cuando los niños empiezan a caminar, hay un momento que los soltamos porque ellos tienen que empezar a dar sus pasos, ¿no? Pero estamos ahí cuidándolos. Y el Señor hace eso con nosotros, nos suelta, pero está ahí cuidándonos. Y cuando nosotros no podemos, nos damos cuenta, Él está ahí para sostenernos, para ayudarnos. Vamos a estar viendo la vida de esta mujer, Lidia, que está en Hechos ahí 16, que la verdad que no conocía mucho, porque uno a veces lee y como está solo en esa parte de la Biblia, lo pasamos por alto, ¿no? Y no nos detenemos. Y me tuve que detener a pesquisar sobre esa mujer y a investigar, porque ahí tampoco en la Biblia, ¿no? Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hable? Los puntos. Y Él ahí me decía, me mostraba, ¿no? De la fe, de la generosidad y el propósito en la vida de Lidia que Dios tiene en nuestras vidas también. Y vamos a leer Hechos 16, vamos a leer primero del 11 al 15, que dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, acá en el 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y yo me maravillo, ¿no? Porque aquí como el Señor nos ve y nos busca. Acá se cumple la palabra del Señor, que Él nos busca a nosotros primero. Porque Él estaba ya veía a esa mujer, ya veía el corazón de ella, de Lidia, y el Señor prepara ese encuentro, ¿no? Porque acá Pablo quería ir del 6 al 10, primero, mire, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y él le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estando en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Y ahí fue Pablo, el enviado, el que Dios usó para hablar a las mujeres que estaban allí, entre ellas Lidia, que el Señor ya la conocía. Y como muchas veces podemos hacer planes o proyectos que están bien, porque él quería predicar la palabra del Señor, pero no era el lugar ni el momento exacto que tenía que ir a eso, sino allí donde el Espíritu Santo le mandó que fuera, que era la ciudad de Lidia. Lidia dice que era una comerciante próspera e influyente de telas de púrpura en los años 49 y 52 después de Cristo, en Asia Menor, la actual Turquía. Vivía en la ciudad de Filipos de Macedonia, la actual Grecia. Era una ciudad cosmopolita porque había macedonios nativos,
Habían griegos como ella y una minoría de judíos, los cuales acostumbraban reunirse a orar y hacer los rituales de purificación los sábados junto al río Gangitis, como dice ahí. ¿Por qué? Porque no había una sinagoga, porque no eran suficientes los judíos que habían en aquel lugar, entonces no había una sinagoga, entonces ellos iban al río para guardar el sábado, para orar, para examinarse. Porque dice que allí tenían que hacer los rituales de purificación, que si habían estado contaminados con algún muerto, bueno, si alguna otra cosa como fluidos del cuerpo y todos esos pecados, primero tenían que examinarse, purificarse, limpiarse, para después orar a Dios, ¿no? Para entrar en la comunión con el Señor. Y ella no era judía, pero buscaba conocer el Dios de los judíos. Estaba allí para escuchar, para aprender sobre ese Dios, ¿no? Oraba y estaba junto con ellos, dice. En el 16, ahí 14, como vemos, dice. Adoraba a Dios y estaba oyendo cuando Pablo estaba predicando, ¿no? Y el Señor le abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué era lo que Pablo llevaba? La palabra del Señor, el Evangelio. Que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, que Él fue crucificado, que Él murió por nuestros pecados, que fue muerto, que resucitó al tercer día y que todo aquel que cree en Él tiene ese derecho de la vida eterna junto con Él y que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y ella creyó en su corazón en ese momento, como cuando vino la palabra a nuestro corazón. Yo me acordaba, mientras veía esto de la vida de Lidia, Dios traía a mi pensamiento una vez cuando yo era adolescente y estaba pasando por muchas dificultades y estaba en el patio picando leña ese día y me senté porque por las dificultades que estaba pasando. Iban siempre y golpeaban la puerta los testigos de Jehová, hablando de Jehová, de Dios. Y yo me senté, ¿no? Y digo, si existes y estás en algún lugar ahí, lo que yo estoy pasando, y conversé con el Señor acerca de lo que estaba pasando, sin conocerlo. Hasta que un día, una hermana, yo trabajaba, cuidaba a unos niños, del Beto, que capaz que lo conocen, que limpia vidrio en el centro, Beto Cabrera. Bueno, yo le cuidaba a los niños a él, Juan José y Camila, en las viviendas, ya sabes, sector 27. Y yo le cuidaba a los niños, y fue una muchacha a limpiar. Y esa muchacha me habló del Señor. Y yo, como los testigos de Jehová hablaban de Jehová, Dios, pero ella fue directo y habló que Dios me amaba y que había enviado a su Hijo. Pero quedó en eso. Yo escuché, pero... Entonces ella hizo una limpieza y se fue, pero dice que ella, así como Pablo, el Espíritu Santo acá lo inquietó para que fuera a ese lugar, ella también sentía una inquietud que tenía que volver a hablarme del Señor una vez más. Entonces fue a la mujer a ver si no precisaba otra limpieza. Y eso es el Señor lo que hace. Porque yo les estoy contando lo mío, pero ustedes recordarán cómo fue con ustedes, cómo el Señor nos busca, ¿no? Y fue de nuevo y me habló del Señor. Y bueno, y ahí fue donde entendí, ¿no?, que era una pecadora y que necesitaba del Señor. Así como entendió Lidia aquí cuando Pablo estaba hablando de la palabra del Señor. Y dice que Dios intervino, ¿no?, a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, para que ella recibiera perdón de pecados y tuviera una relación ya con el Señor. Ya que ella estaba a ver quién era ese Dios y todo interesado, bueno, ahora pudiera tener una relación con el Señor a través del perdón de pecados, porque ella creyó, dice, y fue bautizada, dice el 15.
Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Busqué también de su casa a ver si era casada. No dice nada si era casada, si era divorciada, si era viuda, no dice. Pero era una mujer próspera, influyente en aquella época e independiente. Gracias a eso, que ella tenía su negocio y todo eso, creyó, fue bautizada y los con su casa. Y yo busqué con su casa los empleados que tenían o los esclavos, ¿no? En ese tiempo, empleados que tenían. Como era una mujer influyente, fueron ella y su casa. Y era bondadosa, porque aquí dice que le rogó que se quedara y posaran en la casa de ellos. Y gracias a su posición, a lo que tenía, Pablo y los hermanos pudieron quedarse allí, ya que no había sinagoga donde se quedaran. Y allí apareció la primera iglesia doméstica, ¿no? Como hacen los hermanos que están haciendo ahora, los hermanos de la barra, que están abriendo las puertas de su casa para que la gente de aquel lugar, como no hay una iglesia allí, puedan venir a escuchar de la palabra y puedan conocer a ese Dios por medio de los hermanos que van a predicar la palabra. Entonces ustedes, hermanos que están abriendo las puertas de su casa, están siendo como Lidia, ¿no? Están siendo generosas, abriendo sus puertas con amor, con generosidad, ofreciendo ese espacio para que otras personas puedan conocer del Señor. Y ahora vamos a ver algunos versículos que el Señor traía a mi mente. Lo que se cumplió en la palabra en la vida de Lidia. Hechos, ¿quién me puede buscar? Hechos 11:14. Otro que me puede buscar, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y Romanos 1, 16, 17. Y 2 de Corintios 4, 4, 6. 11, 14, 30. ¿Qué dice ahí? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se cumplió esa palabra en la vida de Lidia? Se cumplió. Que la palabra del Señor es verdad, ¿no? Y se cumple. El siguiente versículo, Hebreos 14, 4, 12 y 13. ¿El tercero cuál era? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí también vemos que se cumplió la vida de Lidia, porque ella no estaba oculta a los ojos del Señor. El Señor ya la conocía y preparó ese encuentro con ella. Y cuando le fue dada la palabra, penetró, como dice ahí, como espada hasta lo más profundo, y ella reconoció lo que ella era delante del Señor y que necesitaba del Señor. Y la tercera era Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es para judíos y gentiles y griegos. Ella era griega, vivía en esa ciudad cosmopolita, como dice ahí, donde había gentiles, griegos, judíos, romanos. Y 2 de Corintios 4, 4, 6. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia,
No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos sus siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahí también, ¿no? Ella, al creer, abrió las puertas de su casa para que esa palabra que ella había escuchado y había entendido y había recibido ese perdón y ahora tenía esa comunión con el Señor, para que otras personas también pudieran tener. ¿Qué es lo que hacemos hasta el día de hoy? Por eso hacemos la reunión de damas. No es una reunión más, es un tiempo lindo de comunión que nos reunimos, estamos juntas, conversamos y charlamos, pero es para hablar de la palabra del Señor, que aún las puertas están abiertas, que aún es tiempo, el Señor te está llamando, el Señor te ve, el Señor sabía quién iba a estar hoy, el 19 de julio de 2026 aquí. Yo le decía al Señor en estos días que no podía con mi cuerpo, Señor, ¿cómo voy a hacer para estar el domingo? Y yo no me veía, en que inclusive le pedí oración a las hermanas en el grupo de oración porque no tenía control de mí. Pero el Señor sabía que yo iba a estar hoy aquí, iba a estar en pie, iba a estar respuesta. Había algo que yo tenía que hacer, que era ir al Señor, entregarle como hacíamos recién con los juegos, que veíamos los problemas que tenía, que lo que me estaba agobiando, la necesidad que estaba controlando mi ser, mi cuerpo, mi mente y todo, y dejárselo a Él para que Él sea, ¿no? Y ahí Él trataba conmigo y hablaba con la hermana, una hermana Leticia puso una vasija toda rota. Y así somos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Lo más importante es lo que tenemos, el Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús dentro de nosotros. Eso es lo más valioso, porque somos rotas, fuimos rotas y el Señor quiere restaurar esa vasija, quiere restaurar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos útiles en sus manos, como fue la vida de Lidia. Y el último versículo yo quiero leerles, que se resume, está en Romanos, capítulo 8, el 29 y el 30, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él nos conoció. El plan de Él desde el principio, desde antes del mundo ser creado, de nosotros ser creada. Él ya sabía quién eran las que íbamos a estar en este día aquí, quién eran las que íbamos a aceptar a su Hijo amado, quién íbamos a aceptar su palabra. Y como dice, nos llamó, nos justificó y a estos también glorificó. El Señor es maravilloso cuando vemos a través de su palabra, hermana, la obra que Él hace. Y cuando vemos la vida de personas como Lidia, de ejemplo, ¿no? De fe, de generosidad y propósito. Y Dios tiene un propósito con tu vida, con la mía, con las que cada una de las que estamos en esta tarde. Y el propósito es que seamos libres del pecado. Nosotros vivimos, yo antes de conocer al Señor, vivimos para trabajar. Vivimos para comprar ropa, para vernos bella, para adquirir cosas materiales. Queremos ser madre, queremos casarnos, tener un novio, tú no, bueno, pero la mayoría. Entonces, vivimos para nosotros, pero no es el propósito de Dios. Quiere que podamos alcanzar todas esas cosas, sí, pero no es el propósito. ¿Cuándo nos sentimos plenas? ¿O no es así?
cuando venimos al Señor. Porque compramos ropa y estamos felices por un momento, pero eso no nos llena. Somos madres, tampoco satisfacemos ese deseo de ser madre, pero no nos llena. Nos casamos, no encontramos en nuestro esposo eso que nos llena. Solamente cuando vivimos la experiencia y conocemos al Señor encontramos el propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Que es para vivir, sí, tenemos que trabajar, en no ser ninguna haragana ni nada de eso, pero no ese es el propósito, vivir para la gloria del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que cada una de nosotros cumpla ese propósito en sus manos, ¿no? La otra vuelta mi cuñado decía, ¿para qué la gente vive, ¿no? En esta vida? No conocen el propósito. Y cuando les habla y les dice, como que dudan. Pero ahí también se cumple esta palabra que dice el Señor, a los que predestinó a estos también llamó. El Señor sabe quién iba a creer en Él y quién no. Igual, aunque nosotros no sepamos, tenemos que hablarle a la gente y decirle del amor de Dios y del plan de salvación que Él hizo, ¿no? Y de que Él está de brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros. Así que oramos al Señor, le damos gracias por su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor amado, en esta tarde. Gracias, Señor amado, porque a través de tu palabra podemos conocer una vez más, Señor, vidas que tú transformaste. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado escrito en la vida de Lidia, Señor, que podemos aprender de ella como mujer. Gracias, Padre amado, por cada una de las hermanas, de las amigas que están en esta tarde, de las niñas, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú tratando con su mente, con su corazón, con sus pensamientos, así como tú trataste con la vida de Lidia, y tú trataste con mi vida, y tú has tratado con cada una de nosotros, Padre amado, para que puedan conocerte, para que puedan sentir tu amor, tu abrazo, tu perdón en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre amado, entregamos cada una de ellas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.